دبي شمرني الكي حسيتي بك أمر زدوني يدوني أتا توبتي بلالي. Hola, muy buenas tardes para todos. Queremos darles la bienvenida a este nuevo encuentro como cursillistas en nuestra escuela de discipulado. Volvemos a realizar nuestra reunión por este medio porque por la situación que estamos viviendo actualmente consideramos que es lo mejor seguir las recomendaciones del gobierno y las recomendaciones de la iglesia también. Entonces esperamos que disfruten mucho y que aprendamos mucho como comunidad en este nuevo tema que vamos a trabajar el día de hoy. Buenas tardes para todos. Entonces, como venimos diciendo, vamos a por este medio encontrarnos nuevamente como comunidad. De a poquito entonces vamos acercándonos a la celebración de la Semana Santa. Por eso el texto en el que vamos a profundizar hoy es un texto, valga la redundancia, que nos acerca de manera muy directa al misterio que celebramos en la Semana Santa. Todos bienvenidos, disfruten de este video que realizamos con mucho amor y con mucho cariño para que como comunidad no perdamos ni el entusiasmo ni la fe en estos momentos de prueba. Bueno, como primer momento vamos a tomar entonces nuestras Biblias y vamos a abrir por favor la Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 17 al 30. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 17 al 30. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, se acerca el momento, y quiero celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Ellos hicieron lo que Jesús les había mandado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se puso a la mesa con los 12, y mientras cenaban les dijo: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Jesús respondió: el que come en el mismo plato que yo, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va, tal como está escrito de él, pero ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el traidor: ¿soy yo acaso, maestro? Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomó luego un cáliz y después de dar gracias lo dio a los discípulos diciendo: beban todos de él, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Les digo que a partir de ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día aquel en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Y después de cantar los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A continuación vamos a ver un video que nos va a complementar y nos va a ayudar con la comprensión del Evangelio que acabamos de leer. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Él les indicó ir a la ciudad, a la casa de cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. Celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar.
Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle, ¿soy yo, Señor? Él les respondió, el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino como está escrito acerca de él, pero hay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió, tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen, coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó la copa y luego de dar gracias, la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Luego de cantar el himno, fueron al Monte de los Olivos. Después de la lectura del Evangelio que hemos hecho y del video que hemos visto y que nos ayudan a comprender de manera más profunda el mismo, pues procedemos a resaltar algunos detalles que nos acercarán de forma más profunda al sentido del texto que el Señor hoy nos quiere comunicar. Las cenas a lo largo de la historia han significado algo muy importante para la humanidad. Hay cenas muy importantes en las que cerramos tratos, celebramos fiestas, o simplemente compartimos con aquellos a quienes más queremos. Aquellas cenas importantes se convierten en parte de nuestra historia personal y perduran en la memoria. Por eso las cenas pueden significar un profundo intercambio con el otro. Por eso yo los invito a que reflexionemos en las siguientes preguntas. ¿Ha habido alguna cena o alguna comida que ha sido importante para mí? ¿Cuál ha sido? Como se mencionó al principio del video, este texto del Evangelio de Mateo que hemos revisado, que hemos leído y en el cual estamos profundizando, nos introduce a la celebración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es lo que hacemos precisamente en la Semana Santa. Esta última parte del capítulo 26 del Evangelio de Mateo pues empieza a introducirnos en todo ese entramado de lo que va a ser primero la última cena, después la ida al huerto de los olivos donde Jesús está orando y por último pues ya a partir de la traición de Judas todo el proceso contra Jesús y su posterior crucifixión y sepultura para llegar finalmente a la resurrección. En este texto bíblico entonces lo primero que aparece es la indicación de Jesús a sus discípulos para que vayan a casa de un hombre que permanece en el anonimato a prestar un salón, un lugar para él celebrar allí la cena de la Pascua con sus discípulos, porque precisamente se celebraba en aquella época el 14 de Nisan, día de la Pascua de los judíos, y Jesús pues adelantándose a los hechos, por así decirlo, pues presta un recinto para celebrar allí la cena con aquellos a quienes él más quiere, porque son aquellos que han decidido dejarlo todo y sin medidas para ir detrás de él. Por eso los apóstoles en este relato juegan un papel muy importante, porque primero pues son los que van, preparan el salón, el lugar para la cena, y después durante la cena van a ocurrir acontecimientos muy significativos con los apóstoles y con Jesús, que vamos a revisar más adelante, pero que sin duda van a marcar el destino y el estudio, por así decirlo mejor, de este texto que estamos leyendo. En esta parte del texto, entonces los invito a que reflexionemos en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué se narra
cómo se puede dividir la escena, y qué personajes intervienen durante todo el relato. Los invito a que tomemos nuestras Biblias y nos ubiquemos en los 3 primeros versículos, es decir, vamos a tomar nuevamente el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, pero los versículos 17, 18 y 19. Allí claramente Jesús está indicando que se inician los preparativos para la celebración de la Pascua. Durante la Pascua habían ciertas condiciones que seguir. Primero, no se podía comer un pan con levadura, que tenía que ser el pan con ácimo, que significaba el paso de lo antiguo a lo nuevo. Después entonces Jesús le da la indicación a sus discípulos que vayan a la casa de un hombre que no se menciona y preparen el salón para la Pascua, con la indicación de que allí Jesús quiere celebrar la Pascua con sus discípulos. ¿Por qué? Porque ha llegado su hora, es decir, la hora de su muerte, con la que daba gloria al Padre. Jesús es consciente del momento que está viviendo y por eso decide como en cierta forma apresurar esos preparativos de la cena de la Pascua. Los discípulos claramente entonces salen a hacer lo que el Maestro les ha indicado, dejando todo lo que estaban haciendo en el momento. Al caer de la tarde del 14 de Nisan, entonces Jesús se sienta a comer la cena con sus discípulos. Durante la cena, Jesús dice algo que desconcierta a los apóstoles, pues afirma que uno de ellos lo va a traicionar. Como era de esperarse, pues la reacción de los apóstoles fue de completo asombro. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo así que alguno de nosotros va a traicionar a Jesús? ¿Quién? Ante esto, entonces Jesús, citando el Salmo 41, afirma que el que lo va a traicionar es el que está mojando el pan en el mismo plato que él. Jesús es consciente de que ese es su destino como hijo del hombre y también hace como una clara alusión a su figura humana que está enmarcada en las profecías, sobre todo de Daniel y de Isaías. Judas, obviamente sintiéndose aludido y sintiéndose en cierta forma también desenmascarado, pues pregunta también con mucho descaro ante Jesús si es él el que lo va a traicionar. Ante lo que Jesús responde, pues tú lo has dicho. Este pasaje del Evangelio y las palabras de Jesús nos hacen cuestionarnos. Por eso yo hoy les pregunto, ¿alguna vez han sentido o han traicionado a Jesús? Ubiquémonos nuevamente en nuestras Biblias, en el versículo 26, capítulo 26, versículo 26. Allí Jesús empieza a hacer una serie de gestos significativos que sin duda alguna marcan nuestro ser como cristianos. Lo primero que hace entonces es que toma un pan sin levadura. Recordemos que las reglas, por así decirlo, de la Pascua pedían que el pan fuera sin levadura, lo que conocemos como un pan ácimo. Después de esto, en la tradición judía se debía realizar la oración que recordaba cómo Dios había dado el maná a su pueblo en medio del desierto. Pero Jesús hace otra cosa totalmente diferente. Jesús habla de otro pan. Jesús habla de su cuerpo. Jesús habla de que Él se dona como alimento para nosotros. Jesús habla de que Él es el pan que nos da vida. Jesús habla de que en Él se completa la promesa del Padre y que Él es la nueva alianza. Vamos a tomar los versículos 27 y 28 del capítulo 26 de Mateo. Allí Jesús realiza una nueva acción. Toma una copa con vino. Identifica ese vino con su vida misma, con su sangre, que será derramada para el perdón de nuestros pecados, con lo cual se sella definitivamente la nueva alianza de Dios con los hombres. Si bien los judíos en el tiempo de la esclavitud sellaban sus puertas con la sangre del Cordero, con esta acción Jesús se nos presenta como el nuevo Cordero Pascual que se entrega por cada uno de nosotros, que se inmola por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados, por puro amor. Jesús es el nuevo Cordero con el cual el Padre sella definitivamente la alianza con los hombres.
Los invito a que nos ubiquemos del versículo 28 hasta el 30. Ya vamos terminando de profundizar en este texto bíblico. Jesús asegura que ya no beberá más del vino hasta otro momento. Sus palabras se remiten a una comida en un tiempo ya definitivo, en un tiempo nuevo. El adjetivo nuevo adquiere un carácter importante en este texto, pues indica que tiene un valor más allá de lo que se puede incluso vislumbrar o percibir en el momento. Jesús en el Evangelio de Mateo habla del reino de su Padre, con lo cual está indicando lo que ha sido todo su trasegar y lo que va a pasar incluso después de dicha cena. Jesús, por medio de esta cena, nos invita a confiarnos totalmente al Padre, nos invita a estar siempre unidos a Él, a implorar siempre su protección. Jesús en esta cena se nos presenta entonces, para ir finalizando, como la cena definitiva, como aquel que de verdad calma nuestra hambre y nuestra sed espiritual. Solamente en Jesús podemos encontrar esa satisfacción que nuestra alma y nuestro ser están buscando. Por eso, cada vez que tengamos oportunidad de celebrar la Eucaristía, hagámoslo como si estuviéramos presentes allí con Jesús en el cenáculo, con sus discípulos. Sintámonos nuevamente llamados con Jesús y sintámonos llamados por Jesús, con Jesús y por Jesús. Jesús hoy nos invita a estar con Él. Jesús hoy nos invita a que en ese memorial de la Eucaristía nos actualicemos constantemente de ese sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Después de finalizar esta cena, el texto mismo nos indica que Jesús parte con sus discípulos a orar al huerto de los olivos, donde ya se desencadenaría todo lo que pasó después. Por eso, aunque en este momento actual de nuestra historia no podamos celebrar la Eucaristía de manera presencial en los templos, pues confiemos y confiémonos en que las personas, los sacerdotes que la celebran cada día, nos hacen y nos ponen allí presentes para que nos sintamos cada vez más y más amados y sobre todo llamados por Dios y presentes en el cenáculo, en este momento vivo de nuestra historia, en este momento duro que nos toca afrontar como cristianos, pero con la esperanza de que siempre, siempre Dios va a seguir actuando en ella. Te damos gracias, Señor, por el maravilloso regalo que nos diste de la Eucaristía y que nos das cada día de la Eucaristía. Gracias por la comunidad con la que vivimos y compartimos este momento tan sublime. Gracias por los sacerdotes, que gracias a su ministerio hacen posible que podamos volver a escuchar tus palabras, esas palabras que nos dirigiste en la última cena. También queremos pedirte perdón por las veces que te hemos traicionado de palabra y de obra. Perdón porque a veces renunciamos a seguirte en este camino de la cruz, porque a veces te hemos abandonado cuando debemos servirte y amarlo en tantos tiempos difíciles en los que estamos viviendo. Te presentamos también, Señor, todas las personas que se preparan para recibir a Jesús, para recibirte a ti por primera vez en la Eucaristía, para que se unan a ti, para que te puedan seguir el resto de su vida. Gracias, Señor, por los catequistas, por los sacerdotes, por los padres de familia, las comunidades y todas las personas que se unen a ti para preparar tantos corazones a tu encuentro. Te alabamos porque nos entregaste a tu Hijo por nosotros, por la vida eterna que Él mismo nos ha alcanzado con su muerte y su resurrección. Te bendecimos por quedarte con nosotros en ese pan partido y repartido, en el cáliz entregado y consumido. Gracias por hacerte alimento en el camino, para llegar al banquete de tu reino. Alma de Cristo,
santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Hemos llegado a la parte final de este encuentro que tuvimos virtual como comunidad. Esperamos que haya hecho fruto en cada uno de ustedes, en sus familias, en sus ambientes, y que puedan compartirlo no solo en su familia, sino también en las diferentes comunidades, en los diferentes espacios en los que comparten. Por eso mismo dejamos un canal que nos va a servir para publicar este tipo de videos y videos que posteriormente podemos ir subiendo con el fin de nutrirnos, de poder caminar juntos durante nuestro proceso de fe. Entonces los invitamos a que se suscriban, sigan nuestro canal de YouTube, que es del movimiento Cursillos de Cristiandad, para que podamos ir fermentando evangelio en nuestros ambientes. Feliz día para todos, nos encanta que nos podamos reunir por este medio y con la esperanza de que más adelante podremos reunirnos físicamente y abrazarnos de colores. Dios los bendiga, hasta luego.